Bueno, bienvenidos a 8910, agradecemos a todos los que nos estén acompañando. Desde ya les pedimos a todos que nos vean a través de Facebook, que por favor pongan me gusta, y si lo ven a través de YouTube, por favor suscríbanse. Es una forma de viralizar este esfuerzo que hacemos de llevarle a ustedes toda la verdad. Ayer, hoy es 25 de marzo, ayer se cumplió 38 aniversario del derrocamiento de un gobierno constitucional, especialmente la señora María Estela Martínez de Perón. Y el hecho llevó a festejos, entre comillas, en la Plaza de Gobierno del Gobierno Nacional, que tergiversa un poco la historia, ¿no? Y transforma el Día de la Memoria levantando las banderas de derechos humanos y otras yerbas que no reivindican justamente la interrupción de un gobierno constitucional como fue antes del 24 de marzo del 76, y que supuestamente formaron parte de ese apoyo al gobierno militar para voltear justamente un gobierno constitucional. Pero para conversar estos temas tenemos dos rancios militantes peronistas que me gustaría compartir esta mesa, hablar un poco de esos temas, hablar un poco de Isabel Perón y hablar el posterior, ¿no? El drama de la presidente volteada, llamémoslo. Para mí es un placer presentarla a Doris Terrón. Doris Terrón es militante histórica, por supuesto, es presidente de la Fundación Estirpe, fue maestra y, bueno, una gran militante peronista, amiga y compañera de de María Estela Martínez de Perón. Gracias, Doris, por Gracias a usted por invitarnos. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, al compañero Diego Massieri, abogado, escritor de Ni yanquis ni marxistas peronistas, que fue editado el año pasado. Un libro extraordinario que sugiero a muchos que lo compren y lo lean. Es un gran militante peronista, un reivindicador de la figura de Isabel Perón y, por supuesto, abocado a la verdad histórica, que es lo que nos importa a todos. Así que, Diego, mil gracias por estar aquí. No, gracias a usted, Juan Manuel, y lo felicito oficialmente por la empresa tan linda que ha construido. La verdad, admirable. Es un esfuerzo que lo hacemos todos. Lo hacemos pulmón. todos porque cada uno de todos ustedes que viene es lo que ayuda a construir este ladrillo de programa, no ladrillo de peso. No, pero está hecho a pulmón y se nota sobre todo, y es una virtud y una característica esencial de un peronista también, que así. Claro, es muy valioso. Lo felicitamos nosotros. Es muy valioso. Muchas gracias. Bueno, quisiera dar impresión de ambos, ¿no? Como dos grandes militantes, uno nuevo, una histórica, de qué consecuencias creyeron ustedes o vieron ustedes que fue los elementos que fundamentaron, entre comillas, voltear un gobierno constitucional el 24 de marzo del 76. ¿Qué es lo que le viene a la memoria? ¿Qué es lo que se acuerda? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, todo lo que se inventaba en contra de la señora Isabel Perón. Eran todos inventos que lo percibíamos en el aire, pero no teníamos modo de llegar para aclararlo. Por ejemplo, ayer en un programa televisivo me dio muchas gracias porque lo recordé, eso, que se me había borrado un poco, ¿no? Que fue juzgada en parte porque no declaró que había comprado 100 gramos de jamón crudo. Eso era uno de los pretextos, ¿no? Después el cheque delator, que lo llamaban, que era insignificante, y la falta de, o la falta de claridad de la gente, o la penetración que le hicieron el lavado de cerebro a la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando la señora de Perón, presidenta, ya no estaba el general, percibió que estaban armando algo para sacarla, puso las mesas de trabajo. Y recuerdo que nosotros pusimos una en Pueyrredón y Irigoyen. Y sufríamos muchísimo, porque venían los propios peronistas, en vez de venir a apoyar al gobierno, que eso era, para eso se habían puesto las mesas, venían a despotricar contra el gobierno. No, pero escuchaste lo que dijo fulano, lo que dijo mengano. Pero no, tenés que escuchar lo que dice la señora de Perón, no lo que dice fulano y mengano. Y después de mucho tiempo, después de caer el gobierno de la señora Isabel, el gobierno de todos nosotros,
íbamos a la bóveda a llevarle flores al general, a Chacarita, y venían esas mismas personas diciendo, pero viste, me agarraron, me metieron presa. Le digo, viste, ¿por qué había que defender el gobierno? ¿Te das cuenta las consecuencias que Isabel veía y nosotros no? Cuando Isabel dijo en un discurso, porque los tengo todos presentes en mi cerebro, ¿no? Porque amo el peronismo. Isabel en uno de sus discursos dijo, yo no puedo entender cómo un argentino puede agarrar un arma y matar a otro argentino. Es como si uno agarra un arma y mata a un hermano. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Ella nos preguntaba, ¿no? Bueno, y después, cuando quedó en libertad, me acuerdo que estábamos en la bóveda del general y decíamos la oración esta que hizo Isabel, muy linda, a Cristo, invocación a Cristo, y pedíamos por la libertad de la señora, ¿no? En la bóveda del general Perón, que era una multitud que iba. El error grandísimo de haberlo llevado a San Vicente y sacarlo del pueblo. Ahora tan distante, ¿no? Total, no es que no va nadie, van los que se quieren sacar la foto. Los que destruyeron a Perón son los que van a sacarse la foto ahí. La mayoría, no generalizo. Y recuerdo que el día que quedó en libertad, fuimos todos a San Vicente, era muchísima gente, venía gente de Rosario, venía un señor en silla de rueda, muy mayor. Y dijimos, bueno, cuando salga la señora, la vamos a vitorear, vamos a ver. No. Bajó el helicóptero, la subieron en helicóptero y vimos que se iba el helicóptero y nos pusimos todos a llorar directamente a Ezeiza para sacarle todo contacto con la gente. ¿Eso ya fue en el año? En el año 81, cuando quedó en libertad, claro. Sí, sí. Fue terrible. Que era una libertad un poco restringida porque fue exiliada en realidad. No fue libertad, fue exiliada. Deportada, claro. Claro, fue exiliada. Bueno, y los que pudimos llegar a Ezeiza, que tomamos auto, que yo fuimos a Ezeiza, no, pero ni llegar al aeroparque nos dejaban. Eso fue lo que yo viví, recuerdo muy triste, y después lo que pasó en el país después de la caída de Isabel, ¿no? Todo el tema de la guerrilla, y bueno, todo. Todo lo que muy triste, muy triste. Sin duda. Sí. Diego, ¿cuáles fueron? Yendo también a la pregunta para agregar, esto, bueno, se puede cotejar con los cables norteamericanos, por ejemplo, del embajador Robert Hill, o el propio informe del Lord Franks del 22 de enero de 1976. Son claves porque acá denota la siempre mano extranjera, ¿no? En este tipo de derrocamientos, bueno, en este caso del Plan Cóndor. Y no es por una cuestión de conspiranoia, es por la mera lógica de que los intereses internacionales existen y hay intereses de lucro o económico que no podemos negar lo que existen, y con el mero cuento de que uno puede tener un poco de afín a la teoría de la conspiración. Acá hay un cable, varios cables norteamericanos, e inclusive inglés. Por ejemplo, el informe de Lord Frank del 22 de enero de 1976 dice que nunca en la historia del Río de la Plata hubo un gobierno tan hostil a los intereses de Gran Bretaña en América del Sur. Y eso está el 22 de enero. Incluso dicen de que van a lograr que las Fuerzas Armadas ya no le den ni tregua ni cuartel a la señora de Perón, prácticamente cuasi plagiando lo que había dicho Winston Churchill, ¿no? Sobre no darle tregua ni cuartel al general Perón aún en vida ni aún después de muerto. Y los propios cables de Robert Hill con el embajador Quijano, por ejemplo, o los encuentros en los Estados Unidos de América, donde ya por detrás estaban haciendo un complot en donde, hay que decirlo, ciertos sectores del sindicalismo, aquellos que apartándose del movimiento obrero como columna vertebral, se apartan de la doctrina peronista y hacen un concepto puramente económico de lo que debería ser una organización libre del pueblo, una organización intermedia, máxima esta que es debería ser la columna vertebral del peronismo, en donde los dirigentes sindicales pactan justamente el derrocamiento de la señora de Perón. ¿Pactan ellos? ¿Pactan? Sí, lo puede encontrar también es más, si usted mira el informe del encuentro entre Kissinger y Quijano junto a Robert Hill, prácticamente dice de que no se iba a extender más del 24 de marzo. O sea, lo dice tal cual, es una cosa que uno no puede decir, bueno, la mera casualidad, sumando todo esto.
cuando decía de que el gobierno de la señora de Perón era hostil a los intereses británicos en el Río de la Plata, bueno, esto es una conclusión que hago yo, habiendo vivido 25 años, o bueno, menos por una cuestión de memoria, ¿no?, de lo que es esta pseudodemocracia argentina. Pero recuerdo específicamente, la cavilación que hago yo es, ¿alguien se puso a pensar cuánto duró el gobierno de María Estela Martínez de Perón? Nadie, o muy pocos. Fueron 19 meses y algunos días. Fue relativamente poco para lo que es un gobierno constitucional y del Poder Ejecutivo de la Nación. No solo eso, que fue poco tiempo, sino un gobierno saboteado a diestra y siniestra, trasladando lo que era la falsa dialéctica de la Guerra Fría internacional al campo territorial argentino, continental, sudamericano. Un gobierno saboteado a diestra y siniestra, que en 19 meses, muy poco tiempo, hizo obras verdaderamente revolucionarias, que parece mentira que le hayan tratado de ocultar la historia oficial con historias sonzas, con las sandeces, siempre las sonceras de la historia argentina, por ejemplo, ocultar la ley de subversión económica, derogada en el año 2002 por falsos peronistas y por mandato exclusivo del Fondo Monetario Internacional, que ordena la derogación de una ley propiciada por el Poder Ejecutivo durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. No puede ser que hablemos de sandeces como el tema de las corbatas de las Tiri y no hablemos de la ley de subversión económica. La ley de subversión económica, mire qué aplicabilidad tendría hoy para el bien de la patria y el destino, ¿no?, del bienestar común. Condenaba el agio, la usura y la especulación, el desabastecimiento. Encima, lo original de esta ley era que no solo se condenaba la especulación y la quiebra de empresas o el vaciamiento de bancos tan común en esa época, a nivel internacional, no solo nacional, de manera dolosa, también se lo condenaba en su faz culposa. Todos los que dicen que la señora de Perón no tenía apoyo, si vamos a los diarios de la época, la cantidad de solicitadas en apoyo a la presidenta de la Nación, yo creo que ningún otro presidente lo ha tenido. Y es cuestión de mirar los diarios. Lógicamente no vamos a ir a ver los de los Gainza Paz, las prensa, ¿no? Pero ¿por qué no miramos las verdaderas solicitadas que pagaba el pueblo trabajador? Que por la ley de la subversión económica, las asociaciones obreras, todas se manifestaron a favor de la señora Presidente, porque era la garantía de que no haya más ni flexibilización laboral y la permanente garantía, ¿no?, de los derechos laborales. La nacionalización de la boca de expendio del petróleo, que configuró un bastión de la soberanía nacional. Esa fue la primera vez que salió como viuda al balcón la señora de Perón, cuando nacionalizó la boca de expendio. Estábamos todos en la plaza. Y ella salió por primera vez al balcón a hablarle a la multitud sin Perón. Viste que por lo general los grandes medios de comunicación no pueden pegar a las grandes obras, ¿no? Las grandes obras de la personalidad, tanto de Perón, de Isabel o tantos. Como no pueden pegar las grandes obras, generalmente apelan a la cosa más estúpida, ¿no? Es verdad. Sí, ¿no? Apelan generalmente a lo ridículo, lo que pueda ridiculizar al personaje, y eso lo traslada al consciente colectivo. Y después la gente se queda con esa... Por eso ya la subversión económica no fue considerada como algo tan importante y tan trascendense, que era justamente lo que estaba ocurriendo entre la guerrilla, el lavado de guita, todo lo que era la plata de los secuestros y toda la subversión económica que se hacía permanentemente. Tal cual. Mire, el poder de María Estela Martínez de Perón, cuando hablan de vaciamiento de poder, que es cierto, había un vacío de poder por el constante saboteo de un Congreso que no sesionaba, por el quórum, por la falta de quórum de ese grupo de 34 legisladores que se llamó el grupo de trabajo, que estaban todos estos cretinos, lo digo así, porque fueron cretinos y algunos no pierden las mañas, que trabajaban para el ejército, la marina y cierto sector de la Fuerza Aérea, no en el total del ejército, porque hubo gente honesta como Fautario, Damasco. No, mucho. Del ejército fue el que mejor se portó. Pero, por ejemplo, Luis Sobrino Aranda, Julio Bárbaro, Sobrino Aranda, quiero decir, fueron lobbies de ellos y la carencia de sesiones por falta de quórum, que el quórum es un invento pérfido del sistema liberal. ¿Cómo puede ser que porque no vaya alguien al Congreso de la Nación no sesione? ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde está el deber cívico? Si es un deber cívico supuestamente ir a votar, ¿cómo no va a ser un deber cívico ir a sesionar? De ahí que cuando cierto sector poco afín al peronismo o antiperonista decía que la Constitución del 49 debía derogarse porque fue ilegítima, porque no constituyó el quórum, que históricamente siempre fue sobre miembros presentes, los 2/3, no sobre la totalidad.
El debate no está en eso, el debate es de cuál es la esencia del quórum. Es un invento falaz del sistema liberal, ¿no? Y un invento pérfido, porque no se puede sabotear una obra de gobierno. Y el mérito de la señora Presidenta fue que clausuró el Congreso de la Nación Argentina. Sí. Clausuró el Congreso. ¿Qué otra salida quedaba? No aprobaron el presupuesto del año 1976. No lo aprobaron. 4 meses de tiempo para aprobarlo, ni sesiones hubo. ¿Qué presidente? Dejemos si era de lado el género, si es hombre o mujer. Yo digo, ¿qué hombre de aquella época pudo haber gobernado el país como lo gobernó la señora de Perón? Con la firmeza con que lo gobernó. No dio brazo a torcer, arrestó al directorio de Bungibor, que hasta la iglesia, porque hay que decirlo, yo soy afín al catolicismo practicante, pero la iglesia, Monseñor Tórtolo, por ejemplo, presionó para que la señora no arreste al directorio de Bungibor. Porque ¿qué hicieron los directivos? Un secuestro medio dudoso, raro, de parte de las organizaciones guerrilleras. Y luego hacen un blanqueo de financiamiento como rescate, sin consultar la voluntad política, sin ver el plan de los servicios de inteligencia. Y fue una manera espuria de blanqueo como hacían siempre los Gelbar, los Greiber y todo ese tipo de gente. Y la señora de Perón ordena el arresto de los 2 directivos, que alguien levantó teléfono y varios se escaparon antes del arresto. Creo que quedó arrestado uno nomás, ¿no? Me refiero al asunto de los hermanos Born. Sí, sí. Yo cuando veo el golpe de Estado del 76, para mí es el segundo Caseros que existe, pero en el siglo XX, ¿no? Recién Tercero, porque el 55 fue bastante parecido, incluso claro, con misma frase, claro, ni vencedores ni vencidos, dijo otro Urquiza, dijo eso. Sí, exacto. Otro Urquiza. Sí. Pero le dio en similitud porque todos brindaron un gran apoyo, adhesión, etcétera, pero que en 2-3 días pegaron un vuelco El Partido tremendo. Comunista largó solicitadas a favor de Videla, que era un hombre honesto, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. Raúl Alfonsín era íntimo amigo de Álvaro Arguindegui, cenaban juntos durante pleno gobierno militar. Bueno, Jorge Luis Borges mismo. Claro. La laraca que le hicieron el 25 de marzo del 76 es cuestión de ver los diarios, porque las solicitadas están, las expresiones están. ¿Era un tema contra Isabel Perón en particular o era por solamente el hecho de ser Perón? Yo creo que sí, que Isabel es Perón. Y cuando decían, por molesta ejemplo, la continuación de Perón, no es tanto Perón. Porque ser? En ella estaba la continuación de Perón, en nadie más, en Isabel. Yo recuerdo cuando el general se hizo la fórmula Perón-Perón, que nos llenó tanto de alegría, y trabajamos pero profundamente para eso. Tanto es así que tuvo más votos que el 11 de marzo el Frejuli. Tuvo el 62,8% de los votos, la fórmula Perón-Perón. Mientras que el Frejuli tuvo 50 y algo, 53 creo. Y yo recuerdo que cuando se hizo la fórmula decían, pero ¿cómo va a poner a Isabel? Y mi papá les decía, ¿cómo no va a poner a Isabel? ¿No se han dado cuenta qué embajadora fue la señora Isabel, del general? Se olvidan en Mendoza, cuando rompió el pacto, habían puesto a Cerú García y ella leyó el discurso de Perón diciendo no, el general no apoya a Cerú García, lo apoya a Corbalán Anclares. Y ahí fue donde tuvo que empezar a emigrar de una casa a la otra. Fue la mejor embajadora de Perón. En otro programa que habíamos por no decir la única, ¿no? Sí, no, por supuesto. Con el doctor Lavaqué, varios comentaristas se reían porque decíamos de que María Estela Martínez de Perón fue presidente por mérito propio. Y varios, bueno, uno no contestamos, lógicamente, porque tampoco al ladrido le vamos a contestar con otro ladrido porque rebaja la categoría humana, ¿no? Si no ponemos argumentos. Acá hay que decir una cosa, María Estela Martínez de Perón estuvo no solo 18 años de exilio, con lo que implicó el exilio del general, que no fue toda alegría y pompa de paseos internacionales, sino que vivió a su lado, junto a los 4 atentados que sufrió el general Perón, en carne propia vivió esos atentados, la señora de Perón. Tuvo que salir encubierta de país en país y deambular encubierta y oculta junto con Perón. Y no solo eso, sino también lo que dice como embajadora, las cualidades que ha tenido y que ha demostrado en el año 65 y después a principios de los 70 cuando vino fueron extraordinarias, porque sin la consulta del propio Perón desestabilizó toda la desunión del peronismo que querían algunos sectores del paladinismo y otros, y afines, ¿no? Y afines.
fue extraordinario. No solo eso, sino las misiones internacionales. Recordemos que ella fue a la OIT en Ginebra, aclamada por todo Ginebra. Era la primera presidente mujer en el mundo, cosas que algunos niegan. Con un discurso maravilloso. Tal cual, tal cual. La primera mujer presidenta del mundo, porque otra dice hubo otras mujeres, pero no bajo regímenes presidencialistas. Claro. María Estela Martínez de Perón fue la primera presidenta del mundo y la primera argentina en pisar la Antártida Argentina. Porque hizo una reunión, bueno, y la como primera que un papa recibió a una mujer vicepresidenta de la Nación, la primera, que era Pablo VI. La primera. Pablo VI. Y las misiones en Madre. Italia, en Corea, Sí, sí, en sí. Corea, en China, Sí, No, y sí, algo en que España. es muy, muy importante, que es la Antártida, la primera reunión de la de la gabinete. Antártida maravillosa. Do- Qué guerra que le marcar hicieron. soberanía, ¿no? Pero qué guerra que le hicieron, porque no querían saber absolutamente nada que vaya Isabel. Isabel se plantó y fue y cantó el himno nacional. Fue Vamos, dos a ir veces. vamos Sí. a ir un pequeño corte. Bueno, ¿cómo vamos no? a volver enseguida y vamos a ir sobre las características también de Isabel. Sí, sí, eso es Perón, muy ¿no? bueno. Para recordarla cómo era. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Doris Terrón y Diego Maciel. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con doña Doris Terrón y Diego Macieri. Doris, vos contaste que habías llegado a conocer a Isabel. Sí, Me sí. interesa saber tu perspectiva de Isabel Perón, María Estela Martínez de Perón, que viene al país negociando una serie de cuestiones y que tenés vos contacto con ella. ¿Cómo la describirías? Yo la describo como una mujer maravillosa, inteligente y como una verdadera alumna de Perón. Cuando conversábamos con ella, por ejemplo, recuerdo cuando vino a la misa por los caídos en Malvinas, la misa se hizo en la Balvanera, ¿no? Y ella quedaba en el César Park. Cuando la fuimos a visitar, a visitar y a pedirle una reunión con todas las compañeras, que siempre nos recibía, ella dijo, no, en esta oportunidad no puedo porque tengo que viajar enseguida y porque estoy cumpliendo una misión que me dejó el general. Eso fue lo que dijo. Pero el día de la misa, a la señora le hicieron salir por la puerta de costado de la iglesia y toda la gente estaba afuera esperando la salida. Y yo tuve la suerte, empujando, de ponerme al lado del auto. Ella entró con el compañero Quindimil, con un grupo de sindicalistas, bueno, venía rodeada de todo eso y con eso se iba. Entonces cuando ella llega al auto, yo la tomo de la mano, le digo, señora, no se vaya, quédese, nosotros la vamos a cuidar, no la vamos a dejar sola, quédese que la amamos porque usted es el general. Y ella tenía una doctrina de la iglesia, una doctrina social de la iglesia en la mano, ¿no? Una Biblia pequeña. Y dice, chicas, sobre esto básense. En esto se van a dar cuenta más lo que dice la doctrina peronista. En base a lo que dice Doris, está un poco riesgoso contarlo, pero yo he visto un documento, un documento original, ¿no? Del año 82, previo a reuniones de tejes y manejes que se hicieron siempre en el centro de París, donde Perón decía que estaba la sede de los Mongo Aurelio. Ahí, donde se orquestaban las grandes internacionales, no sede de las grandes internacionales de la época, nombre no vamos a dar porque siguen vivos, ancianos que no pierden las manias, ¿no? Pierden el pelo, De ellos nada no. más. Sí, pierden el pelo pero no las manias. No, ni el pelo, le crecen los pelos.
Con más gorila imposible, ¿no? Pero cuando hicieron las reuniones con Masera, ahí se arregla, ¿no?, el exilio de la señora María Estela Martínez de Perón, que no es que quedó viva por convicción propia de sus secuestradores, ¿no?, sino porque pudo haber dado una imagen internacional que se asesine a una mujer. Fíjense el pensamiento pérfido de estas personas. Si hubiera sido otro caso, lo hubieran asesinado tranquilamente. En París hay documentación, incluso firmada por un alto grado de la masonería argentina, muy influyente de la masonería argentina, donde justamente hablaban de que el exacerbado catolicismo de la señora de Perón perjudicaba los grandes intereses, valga la redundancia, internacionales sinárquicos, ¿no? No usa esos términos, pero es el mensaje que dan. Y prácticamente la condenan no solo al exilio y al ostracismo, sino que ahí se arma otro de los pactos de la traición del PJ, el partido de la joda, ¿no? Que destruyen el movimiento peronista para partidizarlo. Hicieron lo que debía ser de un fin, lo hicieron un medio al final. Bueno, lo que ocurre fue que este alto grado de la masonería argentina prácticamente en el año 82 ya determina el futuro de la señora de Perón. Y el que lo duda, ¿cómo puede ser que un documento del año 82 prácticamente tenga vigencia al día de hoy? La condenan al ostracismo y acá, bueno, estuvo el pacto, la famosa traición, ¿no?, donde todo el PJ pacta con el almirante Masera, con las Fuerzas Armadas en sí, en la época de Viñones, lo que iba a ser la supuesta salida constitucional, la falsa salida constitucional, donde iba a cambiar la política, pero no iba a cambiar la economía. Esto que perdura hasta el día de hoy. Y la señora de Perón prácticamente en París ya tenía su condena, ¿no?, donde la proscriben, porque es lo que hablábamos antes y quedó un poco picando, ¿no? La señora de Perón está proscripta por los hijos de la Libertadora, los hijos del decreto 4161. ¿Quién la menciona? ¿Contra quién dieron el golpe? El golpe parece que lo dieron contra una entelequia, que lo dieron contra los desaparecidos. ¿Por qué no se habla de la primera persona secuestrada? Nadie habla de eso. Pues realmente ella fue secuestrada. Desviaron el helicóptero. Sí, y yo tengo mis dudas de que fue Aeroparque. ¿Qué? Y varias personas tienen la duda, porque a ella la llevaron a la ESMA primero. Y yo calculo en una de esas por una cuestión de desorientación, o que creen que fue el Aeroparque, pero el Aeroparque no fue. Porque hay otros archivos que justamente hablan de un paso por la ESMA. ¿Cómo puede ser entonces? No se condice con la versión oficial. Pero yendo a la proscripción, sin ir más lejos, ¿cuánto hace? Menos de un mes que pusimos una placa por el cumpleaños de la señora, en homenaje y reivindicación de una parte del peronismo, porque nosotros no creemos tener la verdad ni somos fanáticos. Cuando uno reivindica a la señora de Perón, es no solo porque es Perón, porque como dije, ella no fue presidente por apellido marital, ella tuvo un mérito propio y lo refrendo eso, ¿no? Pero específicamente la proscripción se da, arrancan una placa en menos de 24 horas, no llegó a 12 horas. Una placa que se puso en el monolito del mensaje de Perón a los argentinos del año 2000. El gobierno de la nación ordena que saquen la placa, que cercenen la memoria. ¿Se puede hacer una gestión? Bueno, viste que hay mucho de lo burocrático acá, ¿no es cierto? Que hay reglamentaciones, y las reglamentaciones a veces son más fuertes que la virtud de querer hacer algo, o la voluntad de querer hacer algo. Si se hiciera una gestión municipal, ¿no?, o con el gobierno de la ciudad, para poner la placa ahí, tal vez no existirían estos arrebatos, digamos, de placas que se ponen, que se puede considerar hasta clandestinas desde un punto de vista, ¿no es cierto?, llamémoslo burocrático, estructural, ¿no? Mire, hay una ley nacional y un decreto que ordena se erija el busto de la señora de Perón en el Salón de los Bustos de Casa Rosada como expresidente. Lo firma, viene por un decreto de la época de Lanusse y lo refrenda el expresidente Kirchner. Se ordena en ese decreto y en esa ley se erijan los bustos de Héctor Cámpora, María Estela Martínez de Perón y Raúl Alfonsín. Dijeron que cumplieron con ambos, el de Cámpora enseguida, el de Alfonsín estando Alfonsín en vida lo hicieron, y el de la señora de Perón no lo han erigido todavía. Si se incumple una ley, imagínense lo que sería un permiso municipal. Acá quieren cercenar de la memoria porque no les conviene la presencia de Isabel, y por eso nosotros insistimos en recordar a la señora de Perón.
No es por una cuestión ni de fanatismo personal y mucho menos mío, porque yo nací en el año 88, casi. Es una cuestión de interés de la memoria histórica y del revisionismo. Si vamos a hacer un análisis cabal de lo que fue el golpe de Estado, y hacemos un revisionismo cabal de lo que fue el golpe de Estado, nos vamos a encontrar con otra historia. Ya siempre lo cito cuando Alberdi decía que entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que recordar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Alberdi literalmente termina diciendo que si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto, falsificar el sentido de la historia y tendrás el origen de la falsa política. Y hablar de revisar esos años es justamente hablar de la falsa política del hoy. ¿Cómo puede ser que un gobierno, tanto el 2002 como el 2003, derogue por imposición la ley de subversión económica, por imposición de un organismo históricamente combatido por el general Perón, como fue el Fondo Monetario Internacional? Encima todas las obras de gobierno de la señora de Perón, la ley de promociones industriales, la ley de la minería, eran leyes excelentes que porque pueden decir, se le ha acusado como de cierta ineptitud de gobierno, de incapacidad gubernamental. No, por favor. Más allá, ella lo dijo en el Teatro Cervantes, no revestía títulos ni honores para ofrecerles. Pero sinceramente su gestión fue mucho más satisfactoria que la de tantos abogaduchos y licenciados en economía y máster en no sé qué cosa, ¿no? O posteriores peronistas, ¿no? Eso sobre todo. Sí, claro. Hablando del Cervantes, yo recuerdo en una reunión de mujeres que convocó la señora de Perón, estábamos todos, estaba repleto el teatro, no cabía un alfiler, mujeres de todo el país. Y nosotros estábamos con el grupo de mujeres de siempre sentadas en la tercera fila. Bueno, la señora habló, fue clarísima como siempre en sus conceptos, todos decíamos, es el resguardo del peronismo, la señora es el resguardo del peronismo. Y ella dijo, si se portan bien, cuando finalice le voy a dar un regalo. Bueno. Cuando terminó se corre el telón y qué sé yo, y al rato corren el telón y aparece la señora con el general. ¿Para qué nosotros? Empezamos a gritar, nos subíamos arriba de la silla. La señora nos decía, compañeras, el general va a decir que somos unas indisciplinadas, por favor escuchen al general, él les va a hablar. Entonces el general nos miraba, no me lo olvido nunca, me emociono cuando lo digo, porque lo tengo tan en mi retina. Y el general se daba vuelta el anillo así y observaba, y dijo textuales palabras. Compañera, yo les agradezco mucho estas muestras de cariño que ustedes me brindan, pero recuerden que por suerte soy mortal. Pero aquí le agarró a Isabel, que siempre se ponía atrás a aplaudir al general, nunca avasalló. Eso observamos, los que la amamos observamos eso. Ella no avasallaba, ella se quedaba atrás y aplaudía junto con el público al general. Y entonces el general la agarró y dijo, acá les dejo a Isabelita, yo la he preparado y yo respondo por ella. Si ustedes la ayudan, eso lo decía yo en las mesas de trabajo siempre, si ustedes la ayudan, ella va a cumplir al pie de la letra todo lo que debe hacer. Si no la ayudan, ni yo que soy Perón. Claro, porque el sentido de la reivindicación de la señora de Perón es la triada y la síntesis del peronismo, porque es Perón cumple, claro, Evita dignifica y María Estela de Perón verticaliza. Claro. De ahí es el interés y por qué no la mencionan nunca, porque la verticalidad le es perjudicial a, claro, los agoreros del colonialismo nacional, ¿no? ¿Vos crees que yo me imagino que Perón vuelve al país, vuelve con Isabel hace muchos años que no vive en la Argentina, acá hubo combates, muchos defendieron al peronismo por un lado correcto, por el lado erróneo o por la doctrina, y de repente Perón, que había entregado el bastón de mariscal a tantos peronistas, cada uno se sentía responsable de ese peronismo. Pregunto, llega Isabel como la columna o el brazo derecho de Perón, con todo su adoctrinamiento, su formación y su claridad también para hacer las cosas. ¿No lo habrán visto como alguien que les está desafiando su espacio y la Argentina como un gran negocio? La Argentina, claro, no deja de ser una caja de negocio. Los Kirchner la entienden como el negocio, ¿no?
Si conviene atacar a alguien, lo van a atacar mientras el negocio dé. Si ahora el negocio corre por otro lado, serán Bueno, pero yo ultraperonistas. creo que lo que tenemos que analizar acá es por qué la elige Perón. Justamente la elige Perón, de cómo se había comportado Isabel, con qué valentía y con qué honestidad, todas las veces que él en momentos muy difíciles del país la envió como embajadora. Isabel es mi mejor discípula, decía Perón. Y hoy, fíjense cómo cuando o no se habla de ella, o cuando se habla, cómo se lo hace de manera pérfida, como por ejemplo estas películas de Laplace, de todas estas porquerías por que andan favor. dando vuelta, que no Sí. revisten el mero análisis, no resiste el mero archivo, porque tienen una connotación. Sin ir más lejos, El secreto de sus ojos. Fíjense la perfidia de eso, que Yo no el miro principal esa asesino estaba detrás de la señora de Perón. Eso es un mensaje totalmente, más allá de varias cuestiones subliminales que dan un mensaje. Por algo también gana un Oscar ese tipo de películas, ¿no? claro, ¿Y por claro. por qué de la señora de Perón tenía Todo que ser tiene un un porqué. principal asesino encima exhibido detrás de un presidente? O sea, No sabía la trama, eso, sí, no sabía la trama eso. es estúpida, sinceramente, Ah, no, una yo trama no, estúpida. no miro esas películas. Uno de los temas que también más le envidian a Isabel es el tema de López Rega, ¿no? Y particularmente si era brujo o no era brujo, todas estas barbaridad. cuestiones que la verdad que la prensa y Qué todos se espanto. han hecho eco de una manera increíble. Inclusive escuché a algún peronista que dice que lo presentó a López Rega a Perón, a Isabel, y que no es como que la hipnotizó, una cosa media tan absurda, tan ridícula, que bueno, Isabel, una mujer de la iglesia. uno ¿no? puede Una mujer escuchar de la esas iglesia. cosas. Sí, sí. Claro, aparte una mujer de fe, Mire, Yo voy a que la comentar transformaban en algo, una después voy a comentar algo prostituta. que escuché. Acuérdese que hablaba que era una prostituta, que era porque era bailarina, porque es decir, sí. trataron de crear, y la prensa, por supuesto que en eso Y porque están es la todos clave encadenados. del en el establishment, tema, claro. agrandó toda esta historia. Claro. Pero López Rega, Primero, López Rega ¿Qué es deviene lo que no más del año cuenta? 64-65, deviene del año 1943, de la Revolución del 4 de junio. A su vez hay una famosa foto de Perón, de López Rega como custodio de Perón en los años 50, incluso al lado del auto. Aparte abriéndole la puerta al auto a Evita. Eso mismo, una recomendación de la propia Eva Perón para ascenderlo. Acá nadie está defendiendo a personas, está tirando datos históricos, que después cada cual saque sus conclusiones, pero decir como que aparece de la nada, llevado por María Estela de Perón a España, Por es favor. una sandez. Después, Es parte del proyecto. y después Doris Es parte del me proyecto. regaló una vez un video muy lindo, que era con el periodista Villarruel, recuerda Con que... Sergio Villarruel. que era que Zulema- estaba Zulema Gioia. Eso. Zulema Gioia es una, yo no la conozco personalmente, pero es una mujer que fue recibida en la escuela de enfermeras de Eva Perón. Entonces, cuando la señora viajó a Europa, le pidió a Zulema que se quede en la residencia. Yo digo lo que dice Zulema, ¿no? Claro. Repito, lo que dijo en el programa de Sergio Villarruel. Entonces, Perdón, de Bravo, con Sergio Villarruel, que estaba hablando de Perón, en siglo XX Cambalache. sí, claro, Eso. con Teté Custaró y Fernando Bravo. Fernando Bravo. Entonces ella dijo que la señora le pidió que se quedara en la residencia cuidando a Perón. La misión de ella era cuidar al general mientras que ella hacía la gira que Perón le había pedido para que la conocieran bien en el mundo. Bueno, entonces le dijo Teté Custaró, dice, dígame, dice, ¿y cómo era el tema de López Rega? Así como una cosa tenebrosa. Dice, López Rega no entraba a la habitación si no lo llamaba el general. Cuando entraba es porque el general lo llamaba. Dice, y eso que dicen de la brujería, eso es toda una fábula. Es toda una... Esta fue... Pero sin ir más lejos, mire si van a hacer una práctica esotérica sobre el cuerpo de Eva, como se dice, van a ser tan gilunes de dejar una puerta abierta que lo vean en público. ¿De qué estamos hablando? Mire, es una yo- cuestión de sentido común también. Yo También recuerdo... lo aclara el doctor Cosio, ¿no? Con Sí. respecto a la muerte de Perón. Pero claro, el doctor que Cosio, desmistifica y rompe con todo. los hermanos Liotta, el doctor Cosio que era radical, pero que era muy amigo de Perón, pero era de origen radical y seguía siendo radical. Ahora, bueno, esto no es una conjetura personal y a título personal, pero cuando el Ministerio de Bienestar Social, la cantidad de obra que ha hecho, creo que en la historia argentina, salvo en la época Pero claro. del segundo gobierno de Perón, hubo tanta cantidad. Recordemos los planes de vivienda Alborada, 17 de octubre y Eva Perón, Sí. 400.000 viviendas, de un sí. proyecto y de un presupuesto para 1 millón de viviendas, que después el gobierno militar prácticamente hizo malversación de caudales públicos con sí. eso.
porque el gobierno militar, entre otras de las causas ridículas que le imputaron a Isabel, ya esto no habría que contarlo, ¿por qué? Porque bueno, el general Videla tuvo una honestidad, más allá de lo que para nosotros amerita, pero en este libro de la disposición final, en la entrevista y en las grabaciones, él dice una cosa, reconoce que la señora de Perón no fue corrupta y que todas las causas se la inventaron para mantenerla presa porque tenían miedo de que anime los ánimos peronistas. Lo dice Videla, confiesa. No sabía. Sí, antes de la Parca confesó. Dijo eso. Que es un mérito, ¿no? Porque hasta el día de hoy se habla del cheque de la Cruzada de la Solidaridad, que nunca tipificó delito, jamás tipificó delito. Claro. Es más, el juez Nocetti Fasolino sobresee y con la famosa frase de si 100 veces la juzga, 100 veces la sentencia inocente. Incluso contra la presión de Viola y de todos los golpistas, ¿no? El tema era mantenerla no solo presa, sino también sometida a vejaciones, porque eso es de lo que nadie habla. Claro. La han pelado a la papa, le han hecho un montón de cosas indignas, ¿no? No solo para una mujer, sino también para la humanidad misma. Hay un video que creo que lo hiciste correr vos, de una entrevista que le hacen a la que cuidaba el Mesidor. Yo lo vi. Es extraordinario. Y que hablaba de la corrección de Isabel, y es radical, el mérito es que es radical y antiperonista la señora, que era radical y antiperonista. Sí, no me gustó la parte final, yo lo vi 2 veces. Cuando le preguntan, dice, si era muy prolija, muy buena, muy esto, muy todo, ¿no? Dice, pero, dice, ¿y ella estaba preparada, dice, para ser presidenta? No, eso no. Bueno, la señora tuvo un mandato también en el gobierno de Alfonsín que fue 80 veces peor. Ojalá hubiese sido. El gobierno de María Estela Martínez de Perón, digan lo que digan, tuvo el pleno empleo, el 2% de desocupación, no lo logró nadie salvo Perón, esto hay que decirlo, y no solo que no contrajo un solo peso de deuda externa, sino que la mermó en un 15,2%, según los informes económicos. Y fue otro de los motivos del golpe, porque ahí estaban todas las empresas internacionales con su necesidad de usura para mantener colonizada la nación y ella no firmó un solo crédito internacional. Otra de las cosas, si vamos a varios testimonios, la señora dicen pudo no haber sido avesada académicamente, pero cuando le llevaban algo totalmente que eran estafas, ¿sí? Él sola se daba cuenta y decía yo no firmo porquerías. Claro. Y no lo firmaba. Aparte lo tenía Julio González al lado, que se supone que como abogado asesor. Bueno, eso es un dato. Julio González tuvo la honestidad, un hombre honesto e íntegro. Correcto. Cuando a él lo iban a indemnizar por el tema de haber sido otro secuestrado político, él dijo, a mí el Estado, el pueblo argentino no me tiene por qué pagar lo que hicieron una camarilla de delincuentes. Renunció a la indemnización. Y él, esto es otro dato, López se va en julio de 1975. ¿Qué pasó de julio a marzo del 76? Claro. López no está más en la figura argentina desde julio del 76. El malo de la película, vayamos a los diarios, el supuesto entorno que lo sacaban con foto con ojos de malo, además de a María Estela Martínez de Perón en pose ridícula a propósito, ¿no? Seleccionaban en los gestos. Totalmente. Y las trucaban también. Yo tengo muchas fotos trucadas. Claro. Sí. Bueno, fue Julio González el malo de la película, un hombre íntegro y honesto. Le invito a que cualquiera lo vaya a conocer, para el que no lo cree. La señora Sola, el asunto, por ejemplo, de la ítalo-argentino de electricidad es extraordinario, porque fue directamente a disposición de María Estela Martínez de Perón, cuyo directivo era Martínez de Hoz en esa época. Sintéticamente lo que ocurrió era que en 1912 se instala la ítalo-argentino de electricidad. Se le da la concesión por 50 años. Fue junto con el asunto de la Chiade que le decían. Por 50 años. Después en 1936, mediante soborno, exenciones ilegales propio de la década infame, lo que termina ocurriendo es que se hace un negociado con todos los lobbies dentro del Congreso, en el cual a los 50 años el Estado le tenía que comprar la concesión de la electricidad, que supuestamente es algo de la soberanía del propio Estado, es una locura, ¿no? Y esto lo refrenda, para colmo, el presidente Frondizi. Después voy a hacer una salvedad del tema del radicalismo, ¿no? Lo refrenda esta locura, esta barbaridad institucional y esta corrupción, lo refrenda Frondizi. La señora de Perón constituye una comisión y manda a que haya sentencia firme contra la propia Ítalo-Argentina de Electricidad y contra Martínez de Hoz. El primer acto de gobierno del 24 de marzo del 76 de parte de Videla fue poner a Martínez de Hoz como ministro de Economía y encima desconocer la sentencia que el gobierno de la señora de Perón
le constituyó contra Martínez de Oz, que en paralelo siguió haciendo, fue la única estatización que hizo Martínez de Oz como ministro, o sea, en paralelo, así como contrajo un préstamo con bancos de los cuales él era representante. Mire qué locura, ¿alguna vez lo juzgaron a Martínez de Oz por terrorista económico? En la propia izquierda alguien dijo del tema del terrorismo económico, y no se continúan las políticas de deuda externa. ¿Alguien investiga la deuda externa? Pero sin ir más lejos, el tema de la CADE, la Ítalo Argentino de Electricidad, fue la única empresa que Martínez de Oz como directivo estatiza. ¿Por qué? Porque de 4 millones que valía la vendió en 400 al Estado. Una locura. Cosa que María Estela Martínez de Perón hizo lo mismo que con la Codex y con otras empresas de a nivel internacional y de peso internacional. Es como que hoy vayamos contra la Baring Brothers o la Barrick Gold, una cosa descabellada, sin espalda, ¿cómo te tirás contra esos intereses? Y ella se tiró contra esos intereses. La Codex tenía mucha firmeza. Es la firmeza. ¿Y de los radicales qué vas a decir? De los radicales eso, cuando se habla de honestidad política prácticamente lo ponen en un baluarte a Frondizi o a Ilia sobre todo. Sí. Un presidente con las proscriptas, las mayorías, que hablando de democracia, cuando él se presta, porque él se presta, usted no, él fue presidente porque se prestó, no es que lo puso un general y le dijeron, venga acá señor. Que en su gobierno también, con la participación activa de Zavala Ortiz, se mandó a asesinar a Perón a Brasil, de eso nadie dice. Claro, y no le permitieron llegar a la Argentina. Y en comparación, si hablamos del símbolo de honestidad, pueden no ser afines o decir que es descabellado reivindicar a María Estela Martínez de Perón, pero ¿qué tienen para calumniarle o para argumentar en contra de su honestidad y de su proceder? Nada. Alguien dijo en otro programa de esta casa también, de que digan lo que digan, nadie le puede criticar la firmeza y cómo sufrió la cárcel sin reproches a nadie. Porque Exactamente. Eso vamos a hablarlo en Yo el recuerdo cuando bloque. vio lo de los derechos humanos. Vamos a dar un pequeño cortecito, volvemos enseguida y hacemos el cierre con esto justamente de la encarcelación y su comportamiento. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, seguimos en este último bloque, un poco más cortito, que tiene de 8, 9, 10 sobre lo que estamos rememorando el 24 de marzo del 76, ese golpe de Estado que derroca un gobierno constitucional de Perón, en todo su contexto. Hemos visto que desde que se da el golpe de Estado, la señora va presa, la privan de su libertad, la tienen, la desfilan por varios lugares. Hemos visto ese video que está en la web sobre su tiempo en el Mesidor, y después también desfiló por 20 lugares más. Y después por Azul, del Mesidor Azul. Azul, creo que estuvo en San Vicente también presa, puede estar. Y ahí hasta que le dieron la libertad. Ahí sí, en Azul, donde peor la pasó, dicen. Donde peor la pasó en Azul. Si bien, la anécdota de parte de la dueña del Mesidor, de la gerente del Mesidor, era que incluso la comida que le daban a la señora tenía que ser previamente lamida por un perro, o sea, al nivel de... Eso no lo escuché, pero no me extraña. Pero también creo que tenía que salir vestida de gendarme, vestida, de prefecto. Sí, no tenía paredes, directamente era todo de papel, como en China, ¿no? Para verle la silueta. O sea, algún tipo de amenaza le significaría para tenerla así custodiada, ¿no? Porque... después le inventaron, le inventaron hasta un falso embarazo por un pobre capitán que se sacó una foto con ella. Todas las revistas de época le sacaron un embarazo y una relación
¿Cuál era la intención? Que la Iglesia no se tenga que expedir a favor de la señora de Perón. Claro. Porque los que presionaban ahí por su libertad fueron el presidente Trujillo y bueno, la hermana del generalísimo Franco, Pilar, ¿no? Que internacionalmente movieron todos los hilos por la ilegitimidad del secuestro de la señora. Secuestro que la señora, lo cuenta José Deza, el marido de Marta Lonardi, exministro de Justicia. Fue abogado defensor de la Abogado señora. defensor. Sí, El sí. mérito era que era el yerno de Lonardi, Sí, el marido de Marta Lonardi. Una honestidad, y incluso hizo la obra de Isabel Perón, culpable e inocente, donde ahí está que cuando la secuestran, porque intentaron varias veces que ella renuncie, ella dijo, yo no renuncio aunque me maten. Sí. Yo hice un juramento a Dios y no lo rompo. Y nunca firmó. Nunca No, firmó. Fue la única no. presidenta en la historia que no firmó ante un golpe de Estado. Porque, bueno, Perón lo hizo ante las Fuerzas Armadas, no ante el pueblo, ¿no? Pero hay renuncia. La señora de Perón fue la única que, mátenme, que yo no renuncio. Una salvedad. El primer acto de gobierno de la señora de Perón fue presentar la renuncia y todos le dijeron, no señora, siga, siga, siga. Y ella asumió. Balbín, que fue el que después fue a golpear los cuarteles, que lo confiesan propios radicales, que fue el primero en decirle al general Videla, hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué están esperando, no? ¿Qué están Claro. esperando? Y después hablan del civismo y la democracia, ¿no? Y la interesa de la señora en todo este trayecto, ¿no? Vos recién comentabas de que fue muy fuerte, muy, digamos, con una gran convicción, que respetó, aceptó su condición de presa o la condición que le han puesto, y que respetó a rajatablas, ¿no es cierto?, el lineamiento, todo, Claro, y sí. se bancó todo. Fue la última peronista que cumplió las 20 de las verdades peronistas. Y el que me diga que no, que me cite un ejemplo de otro dirigente que haya cumplido las 20 verdades Absolutamente. peronistas. Es fácil nomás La señora. hacer. Y ella comentó que, porque una vez tuve un almuerzo en la ortopedia alemana de Samaría, que es un nombre de la iglesia también. La invitó a almorzar y la señora aceptó con la condición de que almuercen también todos los que trabajaban en la ortopedia. Y así fue el almuerzo. Y Samaría me invitó. Pasé un momento muy lindo. Después que terminó el almuerzo, fuimos a otro lugar, solos ya, el capellán del ejército, Samaría, el yerno, una muchacha que había ahí, que había invitado a Samaría, y yo. Y el capellán le preguntó cómo pasó sus días en la cárcel, tanto tiempo. Y ella le dijo, estudiando la vida de los santos. Y cuando lo leí de todas las santas, Santa Teresitas, todos, lo mío era una pavada. Mire, yo en una correspondencia que le envío a la señora, porque me chimentó a alguien que ha hecho escritos de gran profundidad teológica. Sí, seguro, de la iglesia. Y ahí sí fue un desfalco, que una de las cosas que responde que eso sí se lo robó y se lo quedó un miserable que la traicionó. Sí. Rotundamente estafador, Sí, para sí, que la gente Nunca sepa. se supo el nombre, estafador. ¿no? Sí, tiene su razón. ¿Se sabe? Rotundamente estafador, ahí se la estoy Rotundamente, diciendo. exactamente. Bueno, ya lo Una persona develaremos. encima condenada por estafa en otras cosas, no en esto. Un miserable espantoso. Otra palabra más que miserable no merece esa persona. Mira, hay una de las condiciones que se valora digamos, como honestidad, como persona de bien, como patriota, porque hay que mencionar el patriotismo acá. Primero porque ha dirigido los Rompió destinos. relaciones exteriores, le quitó los diplomas al embajador de Gran Bretaña. ¿Qué gobierno hizo eso? Ni en plena guerra se hizo eso. Porque vinieron con la misión Lord Shackleton, con el buque Endurance, a explorar petróleo, cosa que hoy hacen asiduamente todos los días y diariamente. Ah. ¿De qué estamos hablando? Le quitaron los diplomas. El 17 de marzo del 76. Ah, Se iba a definir el 24 de marzo, casualidad, nunca llegó la sesión que correspondía. ah. Lo que dijo de Ítalo anti-argentino Luder, ¿no? Porque Yo lo llamo así también. Porque cuando el 2 de julio del 75, es extraordinario ese discurso que le habla a los que estaban en la tradición, qué iba a pasar si venía el golpe de Estado. Les habló a los que trabajaban para el golpe de Estado. A los que habían ido a los Estados Unidos. ¿Qué viene la izquierda a hablar sandeces en torno a la memoria de la señora de Perón? ¿Por qué no miramos, leemos el discurso del 10 de marzo del 76, donde ellos dicen quieren hacer un golpe de Estado para definitivamente
tumbar las chimeneas que levantó Perón. Que levantó Perón, exactamente. Los discursos son extraordinarios por la profecía. ¿Qué me van a decir? Capaz que me inventen alguna historia oscurantista y de adivinanza, capaz con tal de... Porque esto apañan las grandes decires con esto también, ¿no? Solo capacidad de visión lo tuvo Perón cuando dijo: si alguna vez llegara a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado que solo servirá para constituir los intereses de los lacayos y el imperialismo internacional. Cuando ustedes ven que festejan, por ejemplo, ayer que se festejó los 24 de marzo y vemos todo una... Fue un festejo, sí. ¿No? Un festejo, porque fue un festejo por el 24 de Sí, marzo. pero ¿no? Ellos hablan festejo, Un ¿no? festejo con publicidad para el gobierno. Claro, Como el fueron los discurso mismos de actores. la señora de Carlotto, cuando dijo: dicen que no han hecho nada, dice, miren que no habrán hecho Néstor y Cristina, dice, y lo que va a hacer Cristina todavía en favor del país. Un acto totalmente político a favor del gobierno. Ni se habló de desaparecidos ni nada. De los derechos Espantoso. humanos. No, Ni no, siquiera no, se no. menciona la interrupción. Bueno, La es que interrupción del gobierno, nada, fueron absolutamente. colaboracionistas, ¿no? Sin duda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vino en el 79, visitó a la señora María Estela Martínez de Perón, Sí, señor. pero fue una mera visita, y ella hace una carta extraordinaria sobre los derechos humanos y el justicialismo. Claro. Porque esta es la otra, miren la capacidad doctrinaria de la señora que Por nunca eso yo digo y tergiversó. afirmo que es el resguardo del Claro, peronismo, la señora. nunca tergiversó la doctrina. No. Ahora cuando quieren enrolar al justicialismo dentro de un supuesto mundialismo globalizador, pero no. Nosotros nos basamos en la Constitución del 49, que sigue vigente porque sigue el vicio de ilegitimidad. Claro. Sigue el vicio de legitimidad. Y la señora de Perón hasta en la OIT habló del justicialismo dentro del universalismo, pero no dentro del mundialismo globalizador en conceptos masónicos. Nunca se subyugó a la nación a intereses supranacionales, al contrario, se seguía la doctrina de Perón de sí, somos todos hermanos en humanidad, pero cada cual tiene su soberanía, su cultura y su idiosincrasia. Nunca se tergiversó un solo... Es más, cuando la señora... Otra de las cosas, pocos lo saben, la señora Presidente tuvo después, en el año 85, 2 bombas que no llegaron a estallar, porque la decomisaron antes, ¿no? Lo de las bombas en el avión nadie dice nada. No, me acuerdo ese día, tenía 4 horas de vuelo el avión y justo cuando iba a cruzar el océano iba a explotar la bomba. Claro. Cuando vino, en una de las veces que vino. Me Eso parece, quiere decir- me parece que fue la primera vez que vino después de... Fue en mayo del 84, del fue la por segunda eso, vez, la porque segunda primero vez. vino la asunción de Alfonsín. Quiere Porque- decir que la señora sigue siendo un desafío para el sistema. Totalmente. Mire, si vamos más lejos, bueno, en el año 87 no solo le cercenan las manos a Perón, sino que le ingresan a su casa y le realizan unos ritos espantosos, ¿no? Cortándole la cabeza a todas las fotos de ella. Bueno, a Perón le cortaban en la foto la imagen de las manos y a Eva los pechos, como hicieron con los cadáveres, pero a ella el mensaje era que estaba en la foto sin cabeza. Y después, bueno, ya el colmo de los colmos fue lo del año 2007, el intento de extradición. Ah, sí. El colmo de los colmos. La señora de Perón nunca configuró y tipificó, si bien es una figura jurídica, un mamarracho el tema de la retroactividad de la ley penal, nunca cometió exceso y abuso por su orden de su autoridad. Primero, persiguió a la guerrilla y de no haberlo hecho hubiera omitido los deberes de funcionario público, hubiera acudido a un delito. El operativo Independencia fue un operativo legítimo. Y cuando pusieron, que ahora quieren hacer, bueno, aniquilar el accionar subversivo. ¿Aniquilar el accionar subversivo qué es? Una cosa es decirle cortar el pelo a una persona y otra cortarle la cabeza. Acá no dijeron aniquilar a lo subversivo, era el accionar. Por eso se hizo el operativo Independencia. Y la señora refiere a un decreto que no cita Macera, no cita... La memoria de Macera la tengo, tengo una copia de la memoria de Macera y ahí está perfecto todas las descripciones de los engaños y todas las cosas que le han hecho a la pobre señora de Perón. El que gobernó en la absoluta soledad, porque eso hay que decirlo, en la absoluta soledad. Ella refrenda el decreto 1800, un decreto que desapareció por muchos años, en el cual cuando se entera de que podía haber algún tipo de exceso de parte de los comandantes, ella siempre, siguiendo la doctrina de Perón, de perseguir a la subversión dentro de la ley, con la policía o con la fuerza de seguridad, la señora de Perón dicta el decreto 1800 que sometía a esos excesos a la justicia federal y le ponía coto a ese tipo de exceso, que ahí saltó Álvaro Arguindegui y toda esta caleaña diciendo, bueno, pero la señora como comandante quiere gobernar como monja, así no se puede. ¿Por qué? Porque antes del 76 querían apartarse de la ilegalidad. ¿Por qué querían apartarse de la ilegalidad? Para crear este terreno
político de la falsa dialéctica, donde Estados Unidos manda el Plan Cóndor y a su vez nos manda la doctrina de derechos humanos, siempre para mantenernos en una dominación y en una colonización. ¿La AAA tuvo que ver en eso también? ¿Habrá sido esta parte de este invento que tenían la ilegalidad? Sí, pero claro, la AAA era el Comando Libertadores de América. Incluso la propia señora de Perón creó una comisión para... Es más, en mi libro tengo publicado la carta de Videla, que él después la juzga a la señora por la AAA, incluso se escandaliza por la AAA. Y él, antes del golpe, publica una carta donde diciendo de que no iba a presentar informe a la justicia federal de lo que era la AAA y se escuda en el secreto militar. Entonces, ¿cómo es? Bueno, Perón lo dice. Perón dice que todo eso, la AAA y todo, son los comandos civiles del 55 con diferente nombre. Sí, lo dice Perón. Lo dice claro, Perón. Sí, sí. Es más, cuando la con Gussetti, cuando esta le dice por los grupos parapoliciales, la verdad que él le dice, claro. Ah, sí, te tiene prueba, bueno, vaya al Ministerio de Justicia, le inicia una causa, porque eran todos dime y direte, era el Comando Libertadores de América. Claro, exactamente. Que se lo achacaban, bueno, sí. En este caso al ministro, porque bueno, en eso se comían los sopapués, ¿no? En ese caso. Sí, sí. Ahora las 62 organizaciones peronistas están motivando también, con el esfuerzo tuyo y de tantos otros compañeros, del reconocimiento de María Estela Martínez de Perón. Es una institucionalización del reclamo que gratifica y que ojalá lo repliquemos en muchos ámbitos, porque hay una necesidad histórica y política de que se hable no solo de la presidenta, sino del tercer peronismo tan tergiversado, ocultado y difamado. En el año 93, cuando la señora de Perón viene a Argentina, fue clara sobre lo que a ella representaba el menemismo, cuando decía, y bueno, hay que ver si Menem es peronista. En esa época todo el justicialismo estaba enrolado en el menemato. Y la señora de Perón, cuando fue por mataderos de paseo, caminó siempre... por sí, caminó. Yo lamentablemente no estaba en esa... Salió todo el mundo a buscarla, a saludarla, esto. Sí. Yo estaba en el sur, que había fallecido mi hermano. Y la única vez que no la vi a la señora cuando vino. Claro, sí, eso está... Bueno, siempre lo documenta un programa de la No ridícula de la Pinky, que pretende ridiculizar a la señora de Perón cuando ella... No hablo más, ¿no es cierto? Ni de la situación argentina, ni del peronismo en general, es como que se mandó a reservar. ¿Vos creés que, ¿cómo que no? dejará sus memorias? Yo estimo que sí. Yo creo que están sus memorias. Yo creo que están. Pero no es que no habló, no nos confundamos. Ella dio una conferencia de prensa en su último retorno al país y después habló de todo, porque habló de todo. Y después su postura es: yo ya hablé. Los que tienen que volver a hablar sobre la historia son los que no tienen unidad de concepción. Yo soy peronista. Eso lo dijo en el 97. Muy esclarecida. Ella, muy esclarecida. Y es cierto, cuando uno tiene que volver, porque bueno, se contradice solo, como ella dice, yo ya hablé, lo que dije lo tuve que decir, y lo que no me lo llevo a la tumba. Hay discursos maravillosos Pero no hubiera de la señora. Nunca una palabra encima fuera de lugar, jamás. Pero no hubiera repetido tantas veces. Y encima si no se entendió, no se entendió. Sí, esto lo quiero recalcar. Hay una perfidia que no solo viene de la izquierda, que hace levitismo, porque la izquierda crea ese cuento de levitismo para divorciarlo del peronismo. Una perfidia para justificar el accionar que hicieron eso. Pero dejemos ese tema. También hay de parte, no solo de la izquierda, de parte de gente que se dice justicialista, haciendo lo mismo, que dicen, quieren poner a Isabel por encima de Evita. Nadie en ningún momento. Cada cual ocupó un lugar digno. La primera que no permitió eso fue Isabel. La primera y lo que dice no en todo momento. Claro. En todo momento. Cuando, yo estoy seguro cuando que Perón sí. hace la fórmula, perdón que te interrumpa, No, cuando Perón hace la fórmula, cuando lo eligen, después se hace la fórmula Perón, Isabel cuando habla al Congreso, y yo lo pongo en el documental, Isabel dice, vamos a pedir un minuto de silencio y después un fuerte aplauso para la mujer que debería estar en mi lugar, que es la compañera Evita. Cada mujer ocupó un puesto clave, porque encima hasta en eso fue comandante estratégico el general Perón, ¿no? Porque si vamos hasta el papel que ocupó la propia Aurelia Tizón, cuando Perón todavía no era Perón, era extraordinario. Extraordinario. Porque Perón en esa época era, hacía servicio de inteligencia, ¿no? Claro. Y Aurelia se comportó también como una digna mujer de Perón y que llevó el apellido. Cada cual fueron... Poco se sabe de Aurelia, pero qué grande que es. Yo he averiguado muchísimo, he hablado con familiares, con todo, y tengo un lindo archivo de ella también. Doris, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Ayudar a mover este músculo de la memoria. Que tan hay que hacerlo más es. Seguido. Hay que reivindicar la figura de esta gran mujer que es la señora María Estela Martínez de Perón.
Le agradezco mucho. La por queremos haber mucho. estado y haber Gracias a enriquecido este programa. Diego Masieri, mil gracias también. No, al contrario, gracias a usted, Juan Manuel, que siempre, el único que siempre nos ayuda, ¿no?, en esta empresa nacional de este pedacito de la historia. Siempre presente en todo, en la plaza, un grande Juan Manuel. TLV1 tiene eso, que es toda la verdad, y toda la verdad hay que decirla. Eso ¿no? bueno. Sin tapujos. Claro. Sin Y tapujos. si me permite, yo en la... bueno, Dori no lo dijo por su modestia, la modestia que la caracteriza, pero ella hizo un muy lindo video que se llama El Camino de Perón, que sería bueno se replique en todo el país porque es verdaderamente muy grato y un trabajo muy bueno, la verdad. Que así sí, bueno, para que vengan las Me invitaciones. hicieron al país. algunas observaciones. Por ejemplo, ¿Sí? uno de mis chiquitos cuando lo vio, dice, ¿sabés qué observé? Qué respeto de la señora Isabela Evita. Mirá lo que me dijo. Y después, Genaro Báez, que es el del sindicato del seguro, un gran peronista de toda la vida y una persona maravillosa, me dijo, la última parte no la hiciste con el cerebro, la hiciste con el corazón. Es que es lo que es el peronismo ya, es Sí. corazón, ¿no? Sí. Y racionalidad. Racionalidad. Racionalizar justamente Sí. la esencia de lo que se debe hacer. Dori, muchísimas gracias por Gracias haber a estado. usted. Diego, lo mismo. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado en este programa. Yo creo que no merece ni siquiera una reflexión. La reflexión ya la hemos hecho aquí los tres. Lo importante fue que, ante toda esta payasada oficialista, de reivindicar una memoria que es solamente parcial o una memoria que es falseada, porque ellos han falseado su propia historia, y lo vemos en el engaño, en la mentira, ¿no?, con esta cuestión diabólica que es tan tradicional en el gobierno kirchnerista, ¿no?, y que todo el entorno que fue peronista en algún momento se ha trasvasado en una generación de mentirosos también, ¿no?, de hipócritas, ¿no?, de falseadores, de lames, ¿no?, que van en busca de su propio peculio, su riqueza, pero renuncian a la verdad histórica. Mucho se hablará de nuestra historia pasada, heroica, fuerte, como fue desde el siglo XIX hasta Malvinas, ¿no? La verdad es que se han dado hechos tan importantes y que nuestra, digamos, dirigencia política esté tan bastardeada, no sean tan canallas. Bueno, pero eso es lo que nos toca a nosotros en la Argentina de hoy. Ojalá que podamos proyectar otra generación de gente nueva que reivindique realmente la historia, que defienda realmente los intereses argentinos que tan poco se defienden hoy en día. Y el tema principal fue el derrocamiento de un gobierno constitucional, legalmente constituido y que cumplió con todas las prerrogativas de lo que se comprometió a hacer, crear un plan trienal, crear el modelo argentino y dirigir la Argentina hacia el futuro. Lo dijimos en el programa de ayer, pero esa era la idea. ¿Por qué? Porque venían tiempos muy difíciles y los tiempos difíciles los fuimos viviendo. La guerrilla marxista, los intereses económicos anglo-norteamericanos, como toda la masonería y la sinarquía en general a través del sionismo y todos estos intereses económicos que le importa un bledo de las sociedades, le importa un bledo de las historias de los países y le importa un bledo del futuro de los países. Entonces, justamente el peronismo lo que venía en esta última etapa del general fue solidificar un camino hacia el futuro. Eso fue entorpecido. Como dijimos, a Rosas le entorpecieron su proyecto nacional, ¿no es cierto?, a través de todas estas guerras intestinas financiadas por Francia, Inglaterra, Brasil, etcétera, y que gestaron la imposibilidad de poder crecer como nación, nuestra identidad. Bueno, el peronismo también fue permanentemente entorpecido. No ha sido, como dice Diego Masieri, dos caseros más, aparte de Casero de 1852, sino también dos caseros más, 55 y 76. Y fue el inicio de la debacle, ¿no es Y un cierto? dato importante, perdón, que está en el cierre. María Estela Martínez de Perón adelantó las elecciones al 17 de octubre de 1976. Claro, previa a la elección, faltaban 6 meses para las elecciones, pero no, el poder y la sinarquía querían tomar todo y transformar la El miedo era Argentina. que vuelva a ser reelecta, ese es el problema. Si y no, no hubieran dado vengarse el de golpe. Perón. Y Fue toda vengarse. una venganza sobre Perón. Tenemos que hacer un clic, ¿no es cierto?, en nuestra historia, y tenemos que empezar a pensar que tenemos que recuperar la patria. ¿Cómo recuperar la patria? Y es la conciencia de cada uno. Cada uno tiene que empezar a discernir entre lo que corresponde y lo que no corresponde, lo bueno y lo malo, lo grande y lo chiquito, lo diabólico y lo santo. Pero debemos empezar a tomar conciencia.
Esa es la responsabilidad que tenemos hacia el futuro. Ojalá que este programa haya servido. Y reivindicar a una señora que ha cumplido como los grandes héroes de nuestra historia, San Martín, Rosas, que fueron al extranjero a morir y que nunca hablaron en detrimento de su patria. Nunca estuvieron en contra ni atacaron a su patria, como la mayoría de los liberales, unitarios y sinvergüenzas que desde el extranjero fomentaban dineros para poder voltear los gobiernos locales de la Argentina. O sea que eso le marca un nivel de patriotismo a la altura de San Martín y a la altura de Juan Manuel de Rosas. Con eso cierro este programa. Los espero en 8, 9, 10 aquí, en TLV1. Toda la verdad primero siempre. Nos vemos.